Hola, ¿qué tal? Soy Rebecca Smith y estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Muere Colin Powell, el exsecretario de Estado, fallece a sus 84 años por complicaciones de COVID. Fue el primer político negro en dirigir la diplomacia de Estados Unidos. El general Powell estaba completamente vacunado, pero sufrió un tipo de cáncer en la sangre que debilitó su sistema inmune. Y en California, padres y estudiantes salen a las calles para protestar contra la orden de vacunación en las escuelas. Esto en momentos en que repuntan los contagios de coronavirus entre menores. Que lo mejor es que se pongan las inyecciones y pues dejémonos de estar protestando que en contra de que no sirven. Además, policías en Chicago se niegan también a vacunarse, pese a que el COVID es hoy la principal causa de muerte entre los agentes. Luto en Los Ángeles tras la muerte de un bebé de apenas 18 meses, luego de ser atropellado por un auto afuera de una iglesia. Es lo peor que una mamá puede pasar. La madre del menor está devastada y pide justicia. En unos momentos nos adentramos a esta historia, pero déjeme arrancar con la muerte de Colin Powell. Esta noche las banderas de la Casa Blanca ondean a media asta por la muerte del general. El fallecimiento del exsecretario de Estado por COVID-19 ha causado gran impacto en la ciudad de Washington, donde se encuentra Javier Vega. Javier, buenas noches, te escuchamos. Así es, Rebeca, buenas noches. Pues conmoción en el mundo político y militar. Colin Powell, de 84 años, falleció por complicaciones derivadas del COVID-19, algo que ha generado polémica porque el general estaba totalmente vacunado, pero la realidad es que hay otros factores médicos detrás de este deceso. En vida rompió todas las barreras, pero perdió la batalla contra el virus. Colin Powell, el primer afroamericano en fungir como jefe del Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado, falleció por complicaciones derivadas del COVID-19. Se había vacunado, pero tenía una condición subyacente. Doctor, ¿por qué médicamente, pese a estar vacunado, el general Powell era vulnerable ante el virus? En primer lugar, la inmunodeficiencia producto del cáncer que padecía, y en segundo lugar, la avanzada edad de 84 años. Planeaba ponerse el refuerzo, pero la enfermedad se lo impidió. Es una prueba fehaciente de la necesidad de que personas mayores de edad, personas que tienen deficiencias inmunitarias o alguna otra enfermedad de riesgo, deben de tener una tercera dosis de vacuna. Hijo de inmigrantes jamaiquinos, nacido en Nueva York, Colin Powell ascendió a los mayores rangos militares y políticos del país. Luis Caldera lo conoció y pidió sus consejos cuando fungió como secretario del Ejército. Era sencillo, era accesible, tenía muy buen sentido de humor, le gustaban hacer cosas como trabajar en su propio carro, pero también era una persona muy decisiva. Las mayores críticas a Powell por su papel en justificar la guerra de Irak. El general sirvió a 3 presidentes republicanos, Ronald Reagan, George H.W. Bush y George W. Bush, quien en su pésame destacó. Era un favorito de los presidentes, tanto que ganó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2 ocasiones. Fue ampliamente respetado dentro y fuera del país. El presidente Biden también le dedicó un homenaje donde, además de llamarlo querido amigo y patriota, destacó su liderazgo militar y su decencia, y para honrarlo, ordenó que las banderas en los edificios de gobierno ondeen a media asta. Eso incluye al Capitolio y a todas las instalaciones federales en el país y en sus territorios hasta este próximo viernes 22 de octubre. Rebeca, es la información esta noche desde Washington, D.C. Hoy celebramos su vida. Muchas gracias, Javier. Y nos vamos ahora a California, donde miles de padres, estudiantes y maestros protestaron contra los mandatos de vacunación en las escuelas del estado, aunque los casos entre menores de edad siguen subiendo. Nos acompaña Enrique Quiabra de Telemundo Los Ángeles. Enrique, las protestas fueron en varios condados y también muchos padres inconformes. Buenas noches. Rebeca, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, frente al Capitolio Estatal se congregaron los manifestantes con el lema "Son mis niños, es mi decisión". Pero también en varias escuelas del sur del estado hubo manifestaciones. Algunos padres están descontentos por esta orden del gobernador Gavin Newsom de exigir la vacuna contra el COVID-19 para asistir a las clases. Recordemos que esto será cuando la FDA dé la aprobación completa para vacunar a niños y adolescentes. En protesta, algunos padres decidieron que hoy sus hijos faltarían a la escuela y aquí están sus opiniones. Yo quiero tener la opción de escoger si mi niña
que no tenga que agarrar algo que yo no sé qué ingredientes tiene. Se sabe de aquí a 5 o 10 años el efecto que le pueda tener al cuerpo. Bueno, es importante recordar que California tiene uno de los índices de vacunación más altos del país. Cerca del 84% de los mayores de 12 años ya están vacunados. Rebeca. Y Enrique, por otro lado, en las manifestaciones de Los Ángeles también había empleados escolares protestando por la orden que les exige vacunarse. El plazo de la primera dosis vencía el día de hoy, ¿cierto? Así es, y aunque son solamente entre el 2 y el 3% de los empleados del Distrito Escolar de Los Ángeles que no han comenzado su proceso de vacunación contra el COVID, lo cierto es que hay maestros y personal que el día de hoy no pudieron asistir a sus empleos y tienen hasta el 1 de noviembre para ponerse la primera dosis o serán despedidos. Por su parte, el Distrito Escolar dijo mediante un comunicado que están trabajando para que las clases no se interrumpan y que la ciencia es clara. Las vacunas son esenciales para protegernos contra el COVID-19. Rebeca. Muchas gracias, Enrique. Pues veremos en qué desencadena todo esto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también se intensifica la resistencia a las vacunas entre algunos policías, esto en Chicago. De hecho, el líder del principal sindicato policial pidió a sus afiliados mantenerse firmes contra la exigencia de la ciudad a inmunizarse contra el COVID. Los empleados públicos de Chicago tienen hasta el viernes para reportar su estatus de vacunación y los policías tienen el índice más bajo, pues solo el 64% se ha vacunado. Y mientras las vacunas causan dudas en algunos grupos, Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios de COVID en todo el mundo. Justo hoy llegamos a los 45 millones de casos desde que comenzó la pandemia. Esto cuando solo poco más de 189 millones de estadounidenses están completamente vacunados contra el COVID y el 34% de la población del país no se ha puesto ni siquiera una sola dosis. Y vea usted, las cortes de inmigración están sobrecargadas con la acumulación de casos que llevan ya varios años sin poder resolverse. Más de 1,5 millones de solicitudes están aún pendientes. En los últimos 5 años, la cifra de retrasos se ha duplicado. Y con la llegada récord de migrantes por la frontera sur este 2021, la situación se complica todavía más. Quienes esperan por trámites sienten sus vidas detenidas. Con todo lo de COVID, nos le empujaron de nuevo 6 meses, 2 años, 1 año, y ahorita debería de haber sido en noviembre, pero la empujaron hasta enero. Y es que escuche esto, solo hay 530 jueces de inmigración en el país que no son suficientes para el número de casos que existen. Expertos aseguran es urgente contratar a más jueces y también aprobar una reforma migratoria. Y en el sur de California, las autoridades hallaron una panga vacía en el que se creen que viajaban 25 migrantes. Los oficiales llegaron a la costa Deer Creek, donde testigos reportaron el desembarco de un número no determinado de personas que luego se subieron a 2 autos. Uno de esos vehículos con 15 personas a bordo fue detenido a la altura de Malibú. Y en Los Ángeles, un bebé lamentablemente perdió la vida a consecuencia de las heridas que sufrió luego de ser atropellado por un auto fuera de una iglesia. Sebastián Chávez, de apenas 18 mesecitos, se encontraba en su carriola cuando 2 vehículos chocaron en una esquina. Uno de ellos perdió el control e impactó la acera donde estaba el pequeñito con su abuelo que vendía tamales. Su madre, por supuesto, está devastada y pide justicia. Es algo, un dolor que no se le desea a nadie, ni a tu peor enemigo, porque es lo peor que una mamá puede pasar. Yo solo quiero justicia para mi bebé, porque ni la gran cantidad de dinero ni nada me va a regresar a mi bebé. Yo solo quiero que le hagan justicia a él. Le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia Chávez. Y el conductor se dio a la fuga luego del accidente. Horas después, él mismo se presentó ante la policía a dar su declaración, pero no fue arrestado. Según las autoridades, el caso aún continúa bajo investigación. Y el expresidente Trump testificó hoy bajo juramento en una demanda por una supuesta agresión de su personal de seguridad, esto en el año 2015.
Ahí tienen al expresidente Trump y después de 4 horas y media de interrogatorio, el mandatario salió así de la Torre Trump, esto en la Quinta Avenida de Nueva York. Los 5 demandantes alegan que fueron golpeados por la seguridad de Trump cuando protestaban por los comentarios despectivos que él había hecho hacia los mexicanos, hechos durante el entonces candidato a la presidencia. Y en otro caso del expresidente Trump, presentó hoy una demanda al comité que investiga el ataque al Capitolio que sucedió el pasado 6 de enero. Intenta evitar a los congresistas que tengan acceso a documentos y también registros de la Casa Blanca sobre su agenda y sobre lo ocurrido en este violento asalto, y pidió que se le permita revisar primero a él y a su equipo el material, invocando el llamado privilegio ejecutivo. Y en otros asuntos, ve usted, el mercado inmobiliario crece en casi todas las zonas metropolitanas del país y más durante la pandemia, pero Houston está a la cabeza. Houston es la ciudad con más casas nuevas en todo el país. Casi el 30% de las que están en venta se construyeron después del año 2000. Y en todo Texas se espera que los permisos de construcción de nuevas viviendas aumenten un 15% este año con respecto al año anterior. Pero eso apenas satisface la demanda. Vea, en los primeros 4 meses de este año, la venta de casas en Houston aumentó más de un 24%. Y detrás de todo este auge está la mano de obra latina y también el poder adquisitivo de nuestra comunidad. Siguiendo con su recorrido por el país, Julio Vaqueiro llegó hasta Houston para hablar con los responsables de este impulso de la construcción en esa ciudad. Desde la bahía de Galveston, donde nace la ciudad, hasta su corazón en el downtown, Houston crece como ninguna otra urbe. Todas estas casas ya las tienes vendidas. Todas. Esta es la ciudad con el mayor mercado de casas en construcción que hay en todo el país. José, ¿por qué crees que se está viendo este auge en la construcción en Houston? Pues yo creo que el nivel de vida aquí en Texas, en Houston, es más económico que el resto del país. José Rubio es el gerente de una compañía desarrolladora aquí. En sus proyectos supervisa más de 100 empleados, todos latinos. Han estado muy ocupados, muchachos. ¿Se les ha cargado la chamba? Subió bastante, que no hemos podido abastecer a todos nuestros clientes. ¿Qué es lo más difícil de la chamba ahorita? Lo más difícil era el calor, ha bajado, pero de ahí en fuera el trabajo sigue avanzando. Lo más difícil sería conseguir trabajadores, porque hay demasiado trabajo. Solo el año pasado se autorizaron unos 50,000 permisos de construcción para viviendas familiares. ¿De qué hora a qué hora trabajas, Hugo? Pues yo la verdad trabajo desde las 5 de la mañana y media para las, ¿qué serán? Las 6, 7 de la noche. ¿Cómo cuánto se paga la hora en la construcción, Hugo? Dependiendo quién esté trabajando, hay muchachos que cuestan 15, 16, 18, 20. Los latinos no solo están detrás de la construcción de nuevas casas, también, nos explica Keren Vana, agente de bienes raíces, están al frente de la compra de nuevas casas. Estamos esperando que para el 2040 la mayoría, el 70% de las compras de las casas va a ser hecha por un latino. Se espera que la economía pujante de esta ciudad y la llegada de nuevos residentes desde otros estados contribuyan al crecimiento en la población y, por lo tanto, a la construcción de más y más viviendas. ¿Cómo ves el negocio en el futuro, José? Yo te puedo decir por los próximos 2 a 3 años. Esto va a seguir así. Ustedes construyen casas. ¿Todos son propietarios de su casa? Gracias a Dios, sí. Yo sí. No, yo no. Cuando estás construyendo estas casas, ¿sueñas con la tuya? Sí, claro. Sí, digo, estoy haciendo una, ¿dónde voy a hacer la mía? ¿Creen que ha valido la pena dejar su país y venirse a Estados Unidos para construir casas y cumplir su sueño? Pienso que sí. Sí, por supuesto. Sí. 1000 veces. Gracias a los 3 por platicar con nosotros. Gracias. Felicidades, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias, Julio. Y ve usted en otros asuntos, Alex Saab, presunto prestanombres del presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció hoy ante un juez aquí en Miami. Saab llegó esposado y con cubrebocas a la audiencia virtual desde una sala de prisión donde se encuentra. El empresario de origen colombiano fue extraditado el sábado y enfrenta 7 cargos por lavado de dinero y uno más por intento de lavar dinero. Y ve usted en Oklahoma, un tren de pasajeros de Amtrak arrolló a un camión. Son imágenes impactantes.
Ahí usted puede escuchar al tren acercarse a la intersección donde el camión que transportaba autos estaba atorado. El convoy no pudo detenerse e impactó al vehículo lanzando varias camionetas al aire, como usted puede ver en pantalla. Milagrosamente el conductor salió ileso, pero varios pasajeros que estaban dentro del tren resultaron heridos. Y nos vamos a México porque en el estado de Michoacán 6 personas perdieron la vida y 2 más resultaron heridas luego de un ataque en un bar en la ciudad de Morelia. Las autoridades dijeron que varios hombres armados dispararon repetidamente a las víctimas y que fueron los vecinos del lugar quienes dieron aviso a la policía sobre las detonaciones. No se reportaron detenidos. Y al otro lado del país, en Tamaulipas, se desató nuevamente una balacera en Matamoros. Militares persiguieron a varios supuestos delincuentes que intentaron robar un camión. El enfrentamiento sorprendió a cientos de personas que caminaban por una concurrida calle y que pudieron captar estas imágenes con sus teléfonos. 4 pistoleros fueron abatidos y 2 policías resultaron heridos. Entre tanto, en Haití, agentes del FBI se han unido a la búsqueda de 16 misioneros estadounidenses y uno más de Canadá que fueron secuestrados este fin de semana. Entre los desaparecidos hay 5 menores de edad. El crimen ha sido atribuido a la pandilla 400 Wazoo y según reportes, los secuestradores han contactado a la organización Christian Ministries a la que pertenecen los misioneros. El crimen en Haití continúa en aumento y en lo que va del 2021 se han ejecutado 620 secuestros, al menos 29 han sido víctimas extranjeras. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales para más noticias y también a que visite noticiastelemundo.com. Más noticias en nuestras redes sociales y en noticiastelemundo.com.